Hoy estamos otra vez en Conversaciones en el CUSH, esta vez en la víspera del aniversario del 20 de junio, aniversario en el cual recordamos el fallecimiento de Manuel Belgrano, en este año tan especial que conmemoramos 200 años, el bicentenario de su fallecimiento, los 250 años de su nacimiento y que fue declarado por el Gobierno Nacional como año belgraniano. Y en esta oportunidad, ahora mismo estamos con el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, el licenciado Rodolfo Tequi, para conversar un poco sobre la figura de Belgrano y su significado en el pasado y sobre todo en el presente de nuestro país. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia de este programa. La verdad que es un honor compartir estos minutos con ustedes. Bueno, Rodolfo, a nosotros nos gustaría conversar un poco sobre el significado que para vos tiene la figura de Belgrano hoy, ¿no? No, a veces tenemos una idea de la figura un poco acartonada del pasado, y simplemente por la creación de la bandera, que fue un hecho importante, es un símbolo patrio, pero Belgrano es mucho más que eso. Sí, hace muy pocos días, al principio de esta semana, compartía con algunos historiadores una de estas reuniones que ahora suelen hacerse a través del Zoom, a través de alguna aplicación de Internet, con el Instituto General Arias, el Instituto Histórico General Arias de la provincia de Jujuy, en el marco, bueno, de esta semana belgraniana. Seguramente los oyentes, la mayoría saben que el coronel Arias, uno de los grandes hombres de la historia argentina y de las guerras por la independencia, que vivía en Humahuaca, solía moverse por el Abra de Senta, Orán. El coronel Arias fue ascendido hace pocos años a general, bueno, como un reconocimiento. Y yo en esa ocasión le comentaba a la gente que estaba ahí que en esta situación que está viviendo la Argentina en este momento, todo el mundo, pero particularmente la Argentina, este, no podía dejar de hacer un paralelo, salvando las distancias, el tiempo, las circunstancias, los escenarios, entre la situación tan difícil que pasa la Argentina hoy y la situación tan difícil que hace 200 años, más de 200 años, durante la Guerra de la Independencia, debía afrontar Belgrano y el pueblo jujeño, al cual le pidió un gran sacrificio, que era la única forma de contribuir a la independencia y a la construcción de la nueva patria que nacía, que era abandonar sus casas para retirarse en lo que fue el éxodo jujeño, el que nosotros normalmente conmemoramos el 23 de agosto, y bueno, y lo traía al presente también, donde el pueblo argentino, los argentinos y las argentinas tienen que hacer un enorme sacrificio porque es la única manera que tenemos de poder salir de esta situación. Y bueno, y Belgrano, aún en el fragor de la batalla, en el medio de las batallas, en situaciones que imagino serían realmente muy críticas, y había que tomar decisiones en el momento para tratar de proteger esta república, esta nación que nacía. Sin embargo, estaba pensando en el futuro, porque a poco de terminar la batalla de Salta, Belgrano vuelve a Jujuy a los pocos meses y se pone a redactar una obra que para muchos de los que estamos en la educación es maravillosa, que es el famoso reglamento de escuelas que él quería aplicar en las escuelas que se iban a sostener con los recursos que la Asamblea le debía a Belgrano por haber trabajado a cargo, como general, a cargo del Ejército del Norte. Así que Belgrano no solo tomaba decisiones en la inminencia de tener que afrontar las batallas de Tucumán y de Salta, sino que estaba pensando en cómo se construía el día después, y obviamente para él la mejor forma de construcción era la educación. Así que Belgrano es eso, es el educador, es el abogado que por necesidad tuvo que abrazar la profesión militar, y es el gran economista
que años antes desarrolló su tarea en el Consulado de Comercio de Buenos Aires y también, digamos, con ideas que si las traemos al día de hoy, serían hasta hoy revolucionarias respecto a la relación entre la agricultura, el comercio, la industria y todo el pensamiento económico de Belgrano que se había generado en su paso por Europa cuando había estudiado en España. Porque, bueno, quizás alguna gente que nos está escuchando no lo sepa, Belgrano fue como un ministro de Economía del Virreinato, o un ministro de Producción, diríamos hoy. Y, y era un industrialista, cuando bueno, la industria no existía en el Río de la Plata, y cuando hablamos de industria, hablábamos de una transformación de la producción agropecuaria, ¿no es cierto? Sí, no solo eso, digamos, en aquel momento, obviamente la palabra industria está presente en los escritos, en los informes que hacía Belgrano en el Consulado de Comercio, que era prácticamente una especie de ministerio de producción de aquel entonces. Eh, Estamos hablando de un Belgrano que no había llegado a los 30 años, ¿no? Tenía poco más de 25, 26 años en aquel entonces. Venía con todas las ideas que había recibido en Europa. Y Belgrano plantea desafíos que realmente son impresionantes. Dice que ninguna nación que progrese en el mundo vende sus productos primarios sin darle algún grado de manufacturación, sin hacer otras elaboraciones previas. No solo dice eso Belgrano, dice que a las naciones más avanzadas no solo no venden su producción primaria si no la elaboran otros productos, sino que dice además que son tan estratégicas esas naciones que compran otras producciones primarias a otros países y las elaboran ellos, digamos, ¿no? Este, Así que obviamente Belgrano tenía ideas muy importantes en un momento realmente difícil, porque bueno, como quienes han estudiado historia en la escuela primaria, en la secundaria, recordarán, había una gran presión de España hasta 1810 para ver qué cosas se podían producir en las colonias y qué cosas no, con qué cosas las colonias se ponían peligrosas porque podían competir con productos que se fabricaban en España. Así que una situación bastante difícil en aquel entonces, porque estamos hablando, como vos bien lo decís, Daniel, estamos hablando de los años previos a la Revolución de Mayo, así que estamos hablando del Virreinato del Río de la Plata. En ese momento Belgrano se desempeña en el Consulado de Comercio de Buenos Aires, así que, bueno, por algo lo reconocemos como el padre de la economía argentina y la profesión de contador público lo tiene, digamos, como una insignia, un ícono de esa labor, ¿no? Porque Belgrano es de alguna manera el primer economista argentino. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y enseguida continuamos. Bueno, aquí estamos retornando a Conversaciones en el CUSH. Estamos conversando con el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, licenciado Rodolfo Tecchi, sobre la figura de Manuel Belgrano en la víspera de recordar los 200 años de su fallecimiento, en el año belgraniano. Eh, es conocida la importancia que tiene la actuación de Belgrano en la provincia de Jujuy. Eh, para vos, Rodolfo, ¿qué significado tiene hoy esa actuación de Belgrano este, con el éxodo, bueno, con la bendición de la bandera aquí, habiendo dejado la bandera de la libertad civil, en fin, la escuela, en fin, una serie de hechos en el cual se nota que Belgrano tenía realmente un cariño grande, le daba una importancia grande a Jujuy. No, bueno, Belgrano vivió muchos años en el norte argentino y particularmente en Jujuy, en aquel Jujuy, ¿no? Que hay que imaginar aquella ciudad de hace más de 200 años, le legó al pueblo de Jujuy la bandera de la libertad civil, con todo el simbolismo, con todo lo que implica, lo que significa esa bandera. En aquel entonces
la bandera era incluso mucho más de lo que hoy aún los más patriotas podemos llegar a pensar qué significa la bandera. En aquel entonces la bandera era claramente un límite entre naciones, digamos. Por eso Belgrano crea la bandera, porque no podía obviamente imaginar una batalla en la cual los soldados no fueran atrás de una bandera distinta a la bandera que tenía el enemigo, porque obviamente lo que se estaba discutiendo era el nacimiento de una nueva nación. Así que por eso la famosa anécdota de que Belgrano crea la bandera y después explica que la comunicación de Buenos Aires, que le sugería no crear ninguna bandera, él dice que la recibe después y que lamentablemente no pudo acatar esa indicación porque ya la había creado la bandera. Así que toda esa simbología para Belgrano era muy importante, y además en la escasez, realmente en la situación de escasez que había hace 200 años en un pueblo en guerra, obviamente Belgrano, ¿qué podía legar en aquel entonces? Su sueldo para la creación de escuelas y la bandera, digamos, que era con lo cual él podía transmitir todo ese significado. Así que Belgrano estuvo muchos años en Jujuy, realmente prácticamente adoptó a Jujuy y al norte en general lo conocía muy bien, y además todas las crónicas de la época describen una persona, lo cual hoy diríamos era una buena persona, digamos Belgrano, superando problemas de salud, que en aquel entonces era más difícil todavía obviamente que superarlos en la actualidad, así que este, creo que es importante resaltar eso, y déjame retomar el reglamento que decíamos antes, el famoso reglamento de escuela, pues es una pieza, un texto realmente magnífico, porque hace 200 años Belgrano es la importancia de que se eduque a las mujeres, ¿no? Cuentan las crónicas de la época que en España lo tomaban a risa, digamos, ¿no? Que alguien insistiera tanto en la necesidad de que las mujeres también fueran educadas, en un mundo en el cual la mujer estaba obviamente muy rezagada, ¿no? A pesar de que Belgrano sabía realmente el rol importante que tenían las mujeres, ¿no? Sabemos por las cosas históricas de aquella época que Nicolasa Rodríguez Peña prácticamente lo ridiculiza a Saavedra diciéndole que tome la decisión de encabezar la Junta de Gobierno en 1810, digamos. La que en definitiva lo emplaza a Saavedra de alguna manera a asumir la responsabilidad como militar y jefe de la guarnición, a Saavedra el potosino, que estaba en Buenos Aires a cargo de la guarnición. La que lo emplaza es Nicolasa Rodríguez Peña, la mujer de Rodríguez Peña, porque en su casa además se reunían Belgrano, Moreno, los patriotas, así que Belgrano sabía, conocía de primera mano, obviamente los libros de historia no quedó ese papel de la mujer como importante, ¿no? Siempre en esas historias de la revolución parece que no hubiera mujeres, siempre son los varones los que aparecemos en las estampitas y en la foto, pero en las imágenes digo, pero Belgrano obviamente sabía el rol de la mujer, y por eso Belgrano para él es muy importante educar a las mujeres y educar a los niños que provenían de familias vulnerables, y en aquel entonces obviamente las familias vulnerables, seguramente gran cantidad de ellas pertenecían a las comunidades originarias, ¿no? Un Belgrano que estuvo encima del Congreso de Tucumán para declarar la independencia, era necesario, San Martín y Belgrano necesitaban esa declaración, los congresales titubeaban, Belgrano presiona para sacarla, y lo primero que hace es publicarla en español, publicarla en aymara y publicarla en quechua, digamos, o sea que obviamente Belgrano sabía perfectamente en qué medio se movía y quiénes eran los que se tenían que informar de la decisión de la Argentina de ser independiente, la decisión final, porque como todos sabemos ya había habido una primera decisión
poco antes en Entre Ríos, bajo la tutela de Artigas, las provincias del litoral ya habían manifestado su deseo de ser independientes, pero faltábamos las provincias del norte. Así que realmente la figura de Belgrano en el norte fue una figura muy importante y obviamente su presencia en Jujuy durante muchos años. Claro, y su valorización de la población indígena, ¿no es cierto? Porque para él no era una población atrasada, sino una población fundamental en la conformación de esta nueva patria que se estaba creando. Bueno, en aquel entonces las comunidades originarias en la ciudad de Jujuy era importante porque era la encrucijada, era el gran nexo entre las pampas del sur el altiplano en el norte, entre los virreinatos del Río de la Plata y el virreinato de Perú. Digamos, obviamente Jujuy cumplía un rol fundamental en la articulación en el comercio, y los que conocían los caminos, los que llevaban, los transportistas de aquella época, hace 200 años atrás, eran en general representantes de la comunidad originaria, que eran los que más conocía. Así que el rol que tenían en la actividad económica, además, era por demás importantísimo. Así que todas esas cosas, obviamente un Belgrano que venía con todos sus conocimientos de economía y con todo eso, obviamente uno tiene que pensar que tomaba nota perfectamente de cómo funcionaba la economía local rápidamente y qué rol cumplía cada sector en la sociedad. Entonces, cuando él donó sus recursos, la plata que le debía a la asamblea, dijo que ese dinero era para pagar un buen sueldo al maestro y para que los niños que no tenían, las niñas o niños que no tenían posibilidad de tener lápiz y papel, lo tuvieran con los fondos esos para poder aprender, ¿no? Porque tenía claro Belgrano que los pueblos alfabetizados, la gente que sabía leer y escribir en aquella época, obviamente era gente que iba a poder entender mucho mejor los valores más profundos de lo que se quería transmitir con la Revolución de Mayo y después con la independencia, ¿no? Belgrano obviamente pensaba eso y pensaba en los más desfavorecidos, y así lo reflejaba en su famoso reglamento de escuelas. Bueno, rector, hacemos una nueva pausa musical y enseguida continuamos. Continuamos en Conversaciones en el CUSH con el licenciado Rodolfo Tequi, rector de la Universidad Nacional de Jujuy, hablando sobre la figura de Belgrano en la víspera del Bicentenario y su fallecimiento. Rodolfo, estuvimos hablando un poco del pasado, pero la figura de Belgrano, como la de algunos otros héroes de la independencia, tiene una gran actualidad por lo que nos proponen y nos hacen imaginar el presente y sobre todo el futuro de, de nuestras instituciones, nuestra patria chica, Jujuy, y también de la patria grande. ¿Cómo ves vos hoy a esta figura de Belgrano? Sí, obviamente, nosotros esto siempre lo insistimos mucho cuando conmemoramos cosas, ¿no? Tener la reflexión actual. La verdad que más allá de que todos estamos orgullosos de la Argentina, la verdad que no se nos ocurrió ni a mí, ni a vos, Daniel, ni a ninguno de nosotros se nos ocurrió crear una nación. Crear una nación se le ocurrió a gente que vivió hace 200 años, Belgrano, Moreno, San Martín, con sus idas y vueltas, no todos pensaban lo mismo, Güemes, Arias, Arauz de la Madrid, a ellos se le ocurrió crear esta patria, nosotros estamos orgullosos, pero la verdad que a nosotros no se nos ocurrió porque en nuestro tiempo no se nos presentó ese dilema, se les presentó a ellos y ellos tomaron una decisión, crear una patria. Entonces uno tiene que, cuando conmemora, me parece que también tiene que traer ese espíritu a la actualidad, para reflexionar un poco, imaginarse qué dirían estos hombres 200 años después si vieran la Argentina que seguimos construyendo ahora, sí, quienes vivimos en la actualidad. Así que obviamente creemos que en el caso de Belgrano, que para honrarlo tenemos que seguir construyendo una Argentina que tenga independencia económica, si pensamos en la Argentina que él quería construir,
que tuviera independencia económica, que tuviera un equilibrio entre las distintas actividades, que para aquel entonces eran la agricultura y el comercio y la industria, hoy básicamente también es lo mismo. Tenemos que pensar que tenemos que construir una nación donde la educación sea una de las principales inversiones del Estado, porque eso pensaba Belgrano, así que traerlo a Belgrano a nuestros días, obviamente, como siempre le decimos nosotros en los actos de colación, a quienes terminan sus estudios universitarios, ¿no? A los licenciados, ingenieros, a los técnicos, siempre les decimos lo mismo, ustedes son los herederos de la bandera de la libertad civil, digamos, ustedes son los que tienen que llevar ahora esa bandera. Belgrano no dejó la bandera, no legó la bandera de la libertad civil al pueblo de Jujuy, por los valores que había demostrado durante el éxodo, no se la legó para que estuviera archivada, más allá de que es interesante, que esté expuesta y la podamos ver, Belgrano no la legó para que estuviera solo expuesta, sino la legó para que esos valores trascendieran 200, 300 y varias centurias después de su trabajo. Así que, obviamente, nosotros siempre insistimos con eso, con nuestros graduados, cuando se terminan sus estudios, les decimos, ustedes ahora son los que tienen que llevar adelante los valores de esa bandera, que son generar una patria con equidad, con justicia, con libertad, el valor de la libertad. Y entonces, bueno, uno puede decir, bueno, seguimos construyendo esta patria tal como la soñaron aquellos hombres y mujeres hace 200 años y hoy la seguimos construyendo tal como la pensaron ellos, porque la verdad es que la pensaron ellos, no se nos ocurrió a nosotros, aunque estemos orgullosos de la Argentina, no se nos ocurrió a nosotros crearla porque no tuvimos ese dilema, la encontramos creada. Ahora hay que seguir construyéndola. Y la educación, obviamente, para nosotros es un valor importante, por eso nuestra Universidad Nacional de Jujuy está en los últimos años fuertemente dedicada a Belgrano, hemos creado el Salón Manuel Belgrano, que es el salón donde funciona el rectorado de la universidad, y obviamente este año se lo dedicamos a Belgrano, lamentablemente la pandemia por ahí no nos deja hacer todos los actos y demostraciones y homenajes que querríamos hacerle, pero bueno, esto es lo que creemos hoy que es la relación entre la UNJU y Belgrano, poder llevarle, acercarle la posibilidad de estudios universitarios a todos los jóvenes y a todas las jóvenes de Jujuy. Y de esa manera evitar un éxodo que no es como aquel, un éxodo patriótico, sino un éxodo forzado muchas veces de nuestros jóvenes que tienen que irse de la provincia, ¿no es cierto? Sí, lo que decís me hace imaginar, Daniel, que bueno, sí, la verdad que hace 200 años había que irse de Jujuy, abandonar todo para que la guerra de la independencia tuviera alguna oportunidad de volver a triunfar, de no seguir retrocediendo, había que irse, y hoy 200 años después para ganar la batalla hay que quedarse, ¿no? No hay que Sí. irse, hay que quedarse, justamente hoy está contraindicado el éxodo, y lo que está indicado para poder superar esta situación de pandemia es quedarse en casa, digamos. Así que no deja de ser paradójico, pero bueno, creo que el espíritu belgraniano está, y cuando digo Belgrano es por este año, por los 200 años del fallecimiento, pero repito, digo Belgrano, digo Arauz, digo Güemes, San Martín, en fin, todos aquellos hombres, Juana Zurduy y todas aquellas mujeres que la misión que tuvieron es iniciar la construcción de la patria. Bueno, Rodolfo, te agradecemos muchísimo este testimonio, estas palabras, estas reflexiones. No, gracias a vos y un saludo como siempre a toda la audiencia de Unju Radio.